El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como bien lo mencionaba el Padre Eduardo al inicio de la Santa Misa, el día de hoy estamos celebrando este domingo que se llama el Domingo del Buen Pastor. En muchas comunidades religiosas, en muchos seminarios a lo largo y ancho del mundo, hoy es un día en que se reza en especial por las vocaciones sacerdotales para que el Señor le conceda abundantes pastores a su mies. Y con el fin de fomentar las vocaciones, pues también hoy se suelen tener ceremonias a veces de institución de lo que antes se llamaba las órdenes menores, hoy le llaman ministerios. Por ejemplo, hoy se instituyen en muchos lugares acólitos o se instituyen lectores en los seminarios, repito, con el fin de fomentar las vocaciones a la vida sacerdotal. Porque los sacerdotes tenemos el privilegio dado por Dios de desempeñar el papel que desempeña, aunque a imitación de él, que desempeña el buen pastor. Jesús es el buen pastor del rebaño que es la iglesia. Pero Jesús, nuestro Señor, también pastorea a su iglesia a través de aquellos hombres que Él ha llamado a su servicio, los ha ungido, los ha consagrado a su servicio y los ha constituido en pastores y guías del rebaño. Y esos somos los sacerdotes y los obispos a los que el Señor nos ha llamado. Entonces, nosotros los sacerdotes y los que tienen el orden del episcopado, tenemos que imitar a nuestro Señor Jesús, buen pastor, porque Él es el buen pastor y Él es la imagen que nosotros debemos seguir. Y si nosotros somos pastores, no somos pastores por cuenta propia, sino que participamos de ese ser pastor que es nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Y fíjense una cosa, y esto va principalmente aquí para los padres de familia. Ustedes también, en cierto sentido, participan de ese llamado a pastorear. Nosotros los sacerdotes, en virtud del pastoreo de Cristo, tenemos el encargo dado por Dios de cuidar y de pastorear el rebaño que es el pueblo de Dios que se nos ha encomendado. Ustedes, padres de familia, también tienen el encargo dado por Dios de pastorear el rebaño que a ustedes se les ha encomendado. ¿Y cuál es ese rebaño? Pues su familia, su esposa, sus hijos. Entonces el Señor nos llama a participar de ese su ser pastor. Pero quisiera que hoy meditemos en 4 cosas que distinguen a Jesús buen pastor. Y estas 4 cosas que distinguen a Jesús buen pastor, nosotros también tenemos que imitarlas. Si a Jesús lo distinguen estas 4 cosas, estas 4 características, también en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, nosotros, sobre todo los que tenemos el encargo de pastorear, llámese sacerdotes, llámese padres de familia, nosotros debemos de imitar estas 4 cosas que tiene el buen pastor. Vamos a ver la primera. Antes que nada, el pastor es el que cuida.
Es la primera característica del buen pastor. Él cuida a su rebaño. Él vigila a su rebaño. Él ve por su rebaño. Él protege a su rebaño. Sabemos perfectamente que en un valle, en un monte, donde hay un rebaño y hay un pastor, el pastor no puede descuidar el rebaño. No sucede, por ejemplo, si se trata de un buen pastor, que el que pastorea, pues se va muy a gusto, muy cómodo allá bajo la sombra de un árbol, a dormir, a desentenderse de las ovejas, y pues que las ovejas ahí vayan a la deriva, que vayan allá por donde quieran, como quieran y cuando quieran. El pastor tiene que estar atento a las ovejas, tiene que estar vigilante al bien de las ovejas, porque en el momento en el que él descuide su rebaño, las ovejas quedarían a merced de los lobos rapaces que han de venir a devorarlas. Pero para cuidar al rebaño se requiere estar presente con el rebaño. El rebaño no se puede cuidar a distancia. Tiene que haber una presencia. Y en ese sentido, sabemos que nuestro Señor Jesús, buen pastor, Él cuida de nosotros, Él vela por nosotros, Él vigila por nuestro bien, a través de todos aquellos buenos pastores que hay en la iglesia, que son fieles al llamado de Dios, pero también Él cuida de nosotros y nos acompaña, estando presente en medio de nosotros, como el Señor lo está en medio de su pueblo, como lo está a través de la persona de sus ministros, por ejemplo, pero sobre todo, como lo está también Él presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Nuestro Señor Jesús está en el sagrario. Aquí en el sagrario es donde está presente el buen pastor, guiándonos, acompañándonos, cuidándonos y vigilándonos. Ustedes, padres de familia, tienen también que acompañar a su familia. Si el Señor los llama a ser pastores, tienen que estar presentes con su familia, tienen que dedicarle tiempo a su familia, tienen que velar por el bienestar de su familia, no pueden dejar solo a su familia. ¿Cuántos papás hoy en día hay que se preocupan solamente por proveer a la familia lo material? Pero están en cuanto al dinero, en cuanto a las cosas materiales, en cuanto a la comida, en cuanto al techo, pero no están con su presencia afectiva, no están con el corazón. Hoy en día, ¿por qué existe tanta disfuncionalidad familiar? ¿Por qué hoy los matrimonios se rompen y se quebrantan? ¿Por qué hoy en día los hijos se dispersan, se separan de la familia, se dividen, se meten en grandes peligros, se pierde el sentido de familia? ¿No será porque los padres viven a veces encerrados en su propio mundo y no pastorean a los suyos? ¿No será porque a veces los miembros de la familia andan vagando como ovejas sin pastor? ¿No será porque muchas veces los padres no están asumiendo el papel de padre, el papel de pastores de ese rebaño que el Señor les ha encomendado? ¿No será porque a veces el papá no se ha preocupado, no se ha esforzado por cuidar bien de aquellos a quienes el Señor les ha encargado? Pues el Señor no hace eso con nosotros. Él está presente con su vigilancia. Él está presente realmente en medio de nosotros. Y cuando nosotros querramos buscar a este buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo, sabemos que lo tenemos a unos cuantos pasos de nosotros, presente en el sagrario. Sabemos que lo podemos recibir en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía cada vez que nosotros nos acercamos a comulgar, a alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Es la primera característica entonces del buen pastor. El buen pastor cuida, el buen pastor se preocupa, el buen pastor también se ocupa por el bienestar de su rebaño, pero principalmente con su presencia. La segunda característica que distingue al buen pastor: el buen pastor alimenta. Ya lo dice el Salmo 23, todos conocemos ese salmo, es de los más repetidos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar y me conduce hacia fuentes tranquilas para reparar mis fuerzas. Eso hace el buen pastor y eso hace nuestro Señor Jesús con cada uno de nosotros. Él nos conduce hacia las fuentes tranquilas.
Él nos lleva a los pastos abundantes. Y esos pastos abundantes, ese alimento con el que nos alimenta, no es otra cosa que su gracia. El Señor a través de su gracia nos alimenta, nos fortalece y nos abre las puertas de la salvación. Y el Señor nos sirve ese alimento, nos da ese alimento, nos prodiga raudales este alimento a través de los sacramentos de la iglesia, porque los sacramentos de la iglesia son los medios, vamos a decirlo así, son los vehículos, por así llamarlos, mediante los cuales, son los canales mediante los cuales el Señor nos hace llegar su gracia santificante. Ahí tenemos al buen pastor, cuidando el nacimiento de sus ovejas, que somos nosotros en el sacramento del bautismo. Ahí vemos a Jesús buen pastor, que cuando una oveja se separa del redil, se separa del rebaño, Él la trae así de nuevo a través del sacramento de la confesión, reconciliándonos. Ahí vemos al buen pastor que cuando una oveja enferma, toma el cuidado de ella, le presta más atención, la fortalece, y así hace el Señor Jesús con cada uno de nosotros en el sacramento de la unción de los enfermos. Ahí vemos al buen pastor que alimenta a sus ovejas, como el buen pastor nos alimenta a nosotros a través de la Sagrada Eucaristía. Ahí vemos al buen pastor que se alegra en ver aumentado su rebaño, como el buen pastor se alegra también en nosotros en el caso de los que tienen el sacramento del matrimonio. Ahí vemos al buen pastor que, como ya dije, está presente en medio de su rebaño, cuidándolo, alimentándolo también. Y en el caso de nosotros, lo hace, como ya lo dije, a través de los sacerdotes, a través de los obispos, aquellos que son fieles, que son verdaderos y auténticos representantes del Señor Jesucristo, y que Dios pastorea y cuida al rebaño a través de ellos. Ahora, de nuestra parte está el dejarnos alimentar por el buen pastor. Si el buen pastor nos ofrece su alimento, nos ofrece su gracia, nos ofrece su amor a través de los sacramentos, necios nosotros, testarudos nosotros seremos, si teniendo ahí las fuentes de la salvación, nosotros nos acercamos a los sacramentos. Hay veces que la gente dice, yo no me acerco a la iglesia porque estoy enojado con Dios o porque no me interesa. Bueno, pues se sabe que quien pierde es el que se aleja. El que pierde es el que se aleja. Si tú dices, yo no me voy a confesar, pierdes tú. Pierdes tú porque te cierran las puertas de la salvación. Si tú dices, yo no voy a misa, yo para qué quiero ir a misa, yo no voy para allá, bueno, pierdes tú. Porque el Señor pone el alimento, lo sirve en su iglesia. Lo sirve a través de los sacramentos que Él nos llama a vivir. Ahí nos alimenta. Y el que no quiere alimentarse de esto, pues sale perdiendo. Porque se queda vacío. Se queda, por lo tanto, sin el acceso a la salvación gloriosa que el Señor nos ofrece. Pero el punto de todo esto es que el buen pastor se preocupa por nuestro bienestar, por nuestro alimento. Él es el que nos da el alimento y Él mismo es el que se nos da el alimento. Y sabemos que principalmente y más eminentemente el alimento por excelencia que el Señor nos da es cuando Él se sacrifica en el altar por nosotros, y entonces se nos da en este pan de vida que es la Santísima Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus méritos, alimento para el camino. Tercera característica del buen pastor: el buen pastor defiende a sus ovejas, defiende su rebaño. Para ilustrar un poquito esto y que se entienda un poquito más, quiero explicarles un poquito algo, una herramienta que usan los pastores. Cada trabajador, cada obrero, cada persona, pues tiene sus herramientas de trabajo, ¿verdad? Un ejecutivo, pues sin computadora, pues no tiene su herramienta de trabajo. Un albañil, un constructor, pues sin sus serruchos, sin su martillo, y sin las máquinas que usen, los aparatos que usen, pues sin eso, pues no puede hacer su trabajo, ¿verdad? Un cocinero sin estufa y sin cazuela, pues ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Cada quien tiene su instrumento de trabajo.
¿Cuál es el instrumento, por así decirlo, de trabajo de los pastores? Es algo que se llama el cayado. El cayado es como una especie de bastón alto, largo, que en la parte superior tiene como un arco, una horqueta, no sé cómo llamarla, ¿ustedes me entienden? Y ese bastón largo con ese arco no es un simple adorno, tiene una función. De hecho, cuando ustedes van a alguna misa o alguna vez ustedes se han fijado que ha venido aquí algún obispo, y cuando ustedes ven a un obispo, ustedes se fijan que el obispo siempre suele traer un báculo, que es una representación de este cayado, como una especie de bastón alto, y que en la parte superior pues tiene ese arco, y algunas veces pues ponen decoraciones litúrgicas muy bonitas, algunos diseños muy litúrgicos muy bonitos. El cayado del pastor tiene esta función de defender. ¿Para qué sirve ese cayado? Pensemos en este cayado. Miren, el pastor usa su cayado para defender a sus ovejas de los peligros. ¿Por qué? Porque si una oveja se queda atrás y no camina al mismo ritmo del rebaño, la oveja corre peligro. Porque oveja que se separa del rebaño queda a la deriva del lobo. Entonces, si la oveja se va quedando atrás, el pastor con el cayado llega por atrás y le da un empujón. Pobrecita, me imagino que la de doler, pero la hace andar. Le dice: anda, hija, camina, no te quedes atrás. Eso puede simbolizar la corrección. Un pastor corrige a sus ovejas. A veces a nosotros no nos gusta que nos corrijan, nos duele que nos corrijan, nos repugna que nos corrijan. Piensen ustedes, padres de familia, cuando tienen que regañar a sus hijos. Ahí a veces se arma la tercera guerra mundial en la casa, ¿verdad? Porque hoy a los hijos no les gusta que les digan sus errores. No nos gusta, a veces la soberbia es tan grande la que cargamos que no nos gusta que nos digan nuestros errores. Pues un buen pastor, si te ama y te quiere defender, te va a corregir. Y eso simboliza, por ejemplo, que el buen pastor con el cayado empuja a la oveja para que no se quede por atrás. Hay a veces que las ovejas no se quedan atrás, sino que se separan yéndose por un lado del rebaño. Y lo mismo, quedan a la deriva del lobo, que quiere venir a devorarlas. Entonces el pastor con su cayado solamente lo va a estirar, la va a enganchar del cuello y la va a traer de regreso al rebaño. Esto puede representar lo que ya dije hace un momento, lo mencioné, el sacramento de la confesión, que cuando nos alejamos de Dios, Él nos atrae así, con su misericordia, con su amor, reconciliándonos. Pero la tercera cosa es quizá más significativa con este tema de que el pastor defiende al rebaño. Fíjense, si un lobo, quise decir, viene y quiere dispersar al rebaño, y si ese lobo viene pelando los dientes y gruñendo y tirándose sobre las ovejas para atacarlas, para matarlas y para devorarlas, si el pastor es bueno y no huye, porque el buen pastor cuando ve venir al lobo no huye, sino que lo enfrenta, que se cuide el lobo, porque con este cayado el pastor va a agarrar a palos al lobo y le va a romper los dientes del hocico. Eso hace un buen pastor. Defiende a su rebaño de las garras y de los colmillos del lobo. Jesús es nuestro buen pastor. ¿Cómo nos defiende Él a nosotros? ¿Y de qué lobos nos defiende? Pues nos defiende con su doctrina. Porque su doctrina es nuestra defensa cuando nosotros realmente seguimos la doctrina de la Iglesia Católica, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera doctrina, la sana doctrina. Entonces el Señor nos defiende del lobo rapaz, del lobo feroz, que es el error de la herejía, el error de la falta de fe, que muchas veces, o no muchas veces, siempre mejor dicho, nos precipita en las tinieblas del error, de la oscuridad. El buen pastor nos defiende con la luz de su palabra, y con la luz de su doctrina y con la luz de su palabra, el buen pastor también nos defiende de los errores morales, de la corrupción moral, nos defiende del pecado, del demonio y de las tentaciones. Pero hay otro lobo más.
del cual el Señor también nos defiende con la luz de su doctrina y con la luz de su palabra. Pues el Señor nos defiende también del lobo rapaz y feroz, que son las ideologías esclavizantes que imperan hoy y se respiran en nuestro ambiente. El siglo XXI es un siglo infestado y apestado de ideologías. Ahí tenemos la ideología de género, ahí tenemos la ideología abortista. ¿Cuántas ideologías de tinte comunista no hay en los sistemas políticos? Las ideologías económicas, donde solamente el que tiene más, pues que tenga más, olvidándonos de la caridad con el pobre, con el necesitado. Y esas son solamente unas cuantas de entre muchas ideologías que hay. Si nosotros nos cobijamos bajo el amparo del buen pastor, y cobijarnos bajo el amparo del buen pastor es ponernos bajo su protección, con la luz de su doctrina, con la luz de su palabra, Él nos defenderá del error de la herejía, nos defenderá del error de la corrupción moral, y nos defenderá también de las ideologías esclavizantes. Él nos defenderá con la luz de su palabra, con la luz de su doctrina, con la luz de la fe católica. Pero el problema es cuando nosotros, las ovejas, no queremos ponernos bajo el amparo. El problema de nosotros es cuando pensamos que lo sabemos todo, pensamos que no tenemos nada que aprender, que no hay nada nuevo bajo el sol, y entonces nos apartamos del buen pastor porque nos creemos autosuficientes. Pero repito, el buen pastor que defiende está siempre ahí para dar su vida por nosotros. Y la última característica, el buen pastor es el que ama. Y aquí el amor tiene que ver mucho con el sacrificio, va muy de la mano del concepto de sacrificio. Imagínense un pastor en un valle, en una montaña. El pastor, por estar con su rebaño, por cuidar de él, por alimentarlo, por defenderlo, como ya se explicó, pues sacrifica su descanso. A veces ofrece el sacrificio de pasar el frío o de sufrir el calor. A veces tendrá incluso que dejar de comer, tendrá que fatigarse, tendrá que sudar. Y cuando un lobo feroz viene a querer dispersar a las ovejas y a querer devorarlas, y el pastor sale a la defensa de las ovejas, por defender a las ovejas, pregúntense ustedes, ¿quién es el primero que recibe los ataques, las mordeduras y la sangre que provoca el lobo? El buen pastor que se ofrece en sacrificio también, él es el primero en sufrir las embestidas del lobo o de los lobos. Y en ese sentido sangra, en ese sentido sufre, en ese sentido padece, pero lo hace porque ama. Ustedes, padres de familia, lo podrán decir muy bien, lo podrán saber, lo habrán experimentado. ¿Cuántas veces ustedes no han tenido que sufrir por sus hijos? A veces hasta cuando se les corrige se sufre. Cuando un hijo sufre, ustedes sufren con ellos. Pues el buen pastor ha sufrido por nosotros y sabemos perfectamente lo que ha sufrido. Sufrió el desprecio de su pueblo, que es el desprecio nuestro, porque nosotros somos un nuevo pueblo. Sufre los pecados con los cuales lo ofendemos y lo despreciamos. Ha sufrido por nosotros en su pasión. Sufrió hambre, sufrió persecución, sufrió cansancio por nosotros. Sufrió el desprecio y el verse abandonado. Sufrió el verse encarcelado. Sufrió los azotes de los soldados. Sufrió las bofetadas en la cara. Sufrió la corona de espinas y sufrió el peso de la cruz. Sufrió el dolor de la lanza y sufrió el derramamiento de su sangre. Y esos sufrimientos son penas físicas, pero con esas penas físicas, nuestro Señor sufrió otras penas más profundas. Sufrió el verse abandonado, sufrió el verse rechazado y sufre el verse olvidado tantas veces. Pero a pesar de que Él ha sufrido y sigue sufriendo, nuestro Señor, porque nos ama, porque es un buen pastor, sigue ofreciéndose en sacrificio por nosotros cada vez que se inmolan en el santo altar.
A propósito de esto, hace unos momentos, la mañana tempranito, antes de bajar a la misa, por ahí el padre Eduardo, me contaba el padre Eduardo ahí, mientras tomamos un poco de café antes de bajar a la misa, algo muy bonito que no lo había yo, no le había puesto atención. Este canto popular tan devoto que cantamos, Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor. Así el Señor se nos entrega en amor. Así el buen pastor nos ama. Haciéndose a un mismo tiempo en el altar, cordero y pastor. Cordero porque se inmola y pastor porque nos guía. Pastor porque nos cuida. Pastor porque nos alimenta. Pastor porque nos defiende. Démosle gracias infinitas en este día a nuestro Señor Jesucristo, porque a pesar de que nosotros tantas veces hemos sido ingratos y nos hemos olvidado de Él y le hemos pagado mal, Él todavía sigue al frente de nosotros, que somos su rebaño. Y digámosle con un corazón sincero: Señor Jesús, que tú eres mi pastor, perdóname porque no he sabido ser oveja y ayúdame a ser una verdadera y sincera oveja tuya. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.